Javier Nart, que tenías la palabra. Sí. Mira, Ciudadanos nació en Cataluña en condiciones extremadamente difíciles, no daban por nuestro pellejo un duro nadie, casi ni nosotros mismos. Y nacimos con dos constantes. Una, lucha por la igualdad, la solidaridad y la unidad, cuando los partidos políticos en Cataluña estaban en otra cosa, el Partido Socialista en la evanescencia y el Partido Popular, y lo digo porque me parece intolerable, lo habían colocado en, yo diría, en extramuros los demás partidos, al que consideraban casi como un partido extraparlamentario, siendo parlamentario. O sea, el cordón sanitario que se hizo respecto al Partido Popular a mí me pareció inaceptable, intolerable, inmoral. Pero la realidad es que tenían muy corto recorrido en Cataluña. Bien, si nosotros hemos nacido por la regeneración, lo que no vamos a aceptar es dar un sí a un responsable de un partido político que, repito, tiene una sistémica corrupción. Acaban de imputar ahora al Partido Popular por el borrado de los ordenadores. Vamos a ver, yo soy abogado criminalista desde hace casi medio siglo. Tonto del todo, juro que no soy. Tampoco soy demasiado listo, pero tonto por mi madre que no lo soy. Cuando se borran unos ordenadores con tantísimo interés, ¿por qué se borren? Cuando lo lógico es saber lo que estaba haciendo de incorrecto el tesorero del Partido Popular, aquel de sé fuerte Luis S. Bárcenas, si realmente el Partido Popular hubiera sido ajeno, tiene la prueba de todo lo que había, de todos los manejos obscenos de Bárcenas, a los que sería ajeno el Partido Popular. Cuando se hace un barrido de tal intensidad que lleva a un juzgado a imputarlo penalmente, la cosa es muy seria. Cuando ocurre lo que ocurre en Valencia y Rita Barberá queda blindada en la Diputación Permanente del Senado, significa que estamos exactamente en lo mismo. Mira, todas las leyes del mundo son extraordinarias, pero si no hay alguien que pueda vehicularlas, que son los jueces, y los jueces están abarrotados, están ahogados de trabajo, con lo cual no pueden sacar para adelante absolutamente nada, o muy poco, estamos sencillamente haciendo una música excelente, pero la letra de muy poca efectividad. Niego la mayor. Somos personas responsables. 300 jueces a trabajar en la justicia, nuevos jueces, 300 fiscales nuevos y más que van a venir. Se ha dado un salto cualitativo importantísimo, ¿no? En los medios materiales para la justicia. En abogacía, yo he ejercido 50 años, casi 50 años. Yo lo que te puedo decir es que tengo que pensar que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que son los que han gobernado, no han tenido gran interés en que la justicia sea dinámica, facilitando la función de una justicia eficaz mediante la creación de suficientes puestos de jueces en los estándares europeos. Estamos muy por debajo de los estándares. Pero espera, déjame terminar. 300 más es un salto importante, sí, sí. Javier. Yo quiero que veamos lo positivo y lo que nos pueda unir. Te digo más. Nosotros exigimos la marcha de tanto Griñán como Chávez, como también exigimos la marcha de algunos de los vuestros en Madrid, y apoyamos a Cifuentes porque entendíamos que era una administración decente. Y lo mismo lo hicimos en Murcia y con vosotros, y lo hicimos en Rioja y en Castilla con vosotros. Por lo tanto, para nosotros el sine qua non es que no tengan no sombras, sino nubarrones y relámpagos de corrupción a los cuales el Partido Popular sigue mirando el tendido. Yo te digo lo siguiente, vamos a ver, si Mariano Rajoy, es que quien ha luchado más contra la corrupción en estos 4 años ha sido el Partido Popular. Si Mariano Rajoy fuera el director o el presidente de cualquier sociedad española, sociedad, la SEAT o el Banco de Santander, me da exactamente igual, por inepcia en lo que significa la situación de corrupción en la institución, le habrían dicho usted es un hombre honradísimo, pero no se ha enterado de nada, por lo tanto no sirve. Así que lo que nosotros pensamos es, si no sabía, ¿cómo diablos va a regenerar España si no fue capaz de regenerar su partido? Ni tampoco ahora. Mariano Rajoy ha sacado adelante este país en estos 4 años. Y así lo han reconocido los españoles votándole por mayoría y ganando todas las elecciones. Quiero que volvamos a ver. Eso es lo que no veis. No queréis ver lo que ven los ciudadanos. Carlos, ahora vamos a volver a la... no depuran nada. Seguís con la misma historia. Jordi Pujol era masivamente votado en Cataluña y era lo que era. Por favor, no mezclemos una victoria evidente con la depuración ética. No hagas esas comparaciones, por favor. Vamos a volver a la mesa de debate. Déjame que despida a Javier. Javier, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, déjame terminar diciendo lo siguiente. Nosotros somos un partido responsable, que lo que no vamos a hacer es dar un aval a una persona en la que no tenemos confianza. Otra cosa es
que entendemos que esa persona, lo mejor sería que marchara y que hubiera cualquiera otro del Partido Popular sin mácula, ni siquiera de sospecha. Pero como ha ganado las elecciones tendrá que gobernar. Y nuestra responsabilidad es del no en las elecciones a la abstención, pero ni un milímetro más. Ahora tiene que mover el Partido Socialista. Javier, muchísimas gracias. Esa era la pregunta, de hecho, la que yo lanzaba a toda la mesa, si la postura de Ciudadanos iba a ser de negociación, y yo creo que ha sido creo que en este caso, Chani, si me permite... Carlos, que tenía la palabra que le he cortado precisamente para que volviésemos a la mesa de debate. Bueno, yo creo que lo que tiene que, o debería hacer Ciudadanos, bajo mi humilde punto de vista, es ver lo que han dicho las urnas, ¿no? Insisto en el apoyo que le han dado al Partido Socialista en Andalucía. Ya no se trata de Chávez y de Griñán, sino de Susana Díaz, con todo lo que ha conllevado su gobierno y sigue conllevando, ¿no? Pero creo que no hay que entrar en mirar hacia atrás siempre con reproches y siempre intentando ver las cosas negativas. Por cierto, muchas de las cosas, pues obviamente no estoy de acuerdo con las que ha dicho Javier, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y ver la oportunidad que tiene Ciudadanos con sus 32 diputados de ser útil para España. Es que estamos en un momento delicado, importante, donde hay que aprobar el techo de gasto, donde cuando se habla de presupuesto no se está diciendo por parte de las formaciones políticas de Ciudadanos y Partido Socialista en qué afecta eso a los ciudadanos, pero afecta y mucho. El no aprobar los presupuestos en su tiempo afecta a las pensiones. Hay advertencia de sanción de la Unión Europea, pero es que afecta directamente ya, sin ningún tipo de otra valoración, algo objetivo. Afecta a las pensiones, que no se pueden revalorizar, 9,3 millones de pensionistas. Afecta a la contratación de empleos públicos, afecta a los planes de empleo que tenemos que poner en marcha para seguir remontando y en la lucha contra la crisis económica. Afecta a muchas cosas del día a día de la gente. ¿Al sueldo de los empleados públicos? Correcto. Y entonces a cientos de millones que también nos pueden meter de multa por no haber traspuesto, no haber hecho la transposición de más de 20 directivas comunitarias. Pero esta mañana estaba en Almuñécar, en mi tierra, en Granada, en la costa tropical. Y la gente me paraba por la calle y decía, pero hombre, ¿cuándo ya se va a llegar a un acuerdo para la investidura? Es que no escucháis a la gente. Es que los políticos no escuchan lo que quieren los ciudadanos que ya han votado. Es que vamos a tener que ir a otras terceras elecciones. Mejor que oídos lo de vara. La gente está harta de estar harta. Que tienen que dar un paso adelante en el ejercicio de su responsabilidad. Pues la postura que ha explicado Javier Nar yo creo que es, Carlos, difícilmente más clara. O sea, nos podemos retrotraer a las cuestiones de corrupción que han anidado en el Partido Popular, en el Partido Socialista y en otras fuerzas políticas. Pero eso yo creo que está sustanciado. En los tribunales no, desde luego, lleva su curso judicial, pero desde el punto de vista de la responsabilidad política, las elecciones ya han hecho que se haya visto que hay un porcentaje determinado de ciudadanos que apoyan al Partido Popular con corrupción o sin ella, y otros al Partido Socialista, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora mismo no toca tirarse los trastos a la cabeza, porque estamos en otro debate completamente diferente. Y yo creo que Javier Nart se ha metido por unos caminos que, está bien, como tertulia política, pero que no tocan ahora. Y ahora mismo yo me quedo con las palabras que dijo el presidente de Ciudadanos, que es Albert Rivera, y es que ya no volvió a cuestionar la idoneidad o no de Mariano Rajoy. Es evidente que no le gusta que sea Mariano Rajoy el próximo presidente de gobierno, pero no la cuestionó como se había cuestionado hasta ahora en declaraciones públicas. Y segunda consideración, que por responsabilidad, llegado el caso, Ciudadanos haría lo que tiene que hacer. Y yo me quedo con eso. Bueno, es que a mí me parece que un candidato que gana 2 veces unas elecciones, la segunda vez con más mayoría que la primera, y además que la suma del Partido Socialista y de Ciudadanos no es la suma de diputados del Partido Popular, me parece que al menos hay que ver con prevención esas cuestiones, hay que ponerse a negociar, y seguramente la mejor manera de negociar no es lanzarse reproches unos a otros, porque claro, como decía José Manuel, las responsabilidades políticas se dirimen en democracia en las urnas, y el que ha querido no votar al Partido Popular ya lo ha hecho, y oye, ha tenido un descalabro importante, porque ha perdido 3,5 millones de votos, que evidentemente es un descalabro importante, es decir, un castigo muy serio, y el Partido Popular tendrá que asumir cómo puede recuperar esos 3,5 millones y qué medidas tendrá que tomar para que en los futuros comicios vuelvan esa gente a votarle. Pero ahora, el auténtico problema, y es lo que se tiene que plantear Ciudadanos, es una cuestión, es decir, vamos a ver. Es verdad que el Partido Socialista es el que puede romper el nudo gordiano que hay en España del bloqueo político que hay, sin duda. Pero
¿España puede permitirse un gobierno respaldado solo por 137 diputados? Es que el auténtico problema es que entre Ciudadanos y el Partido Popular, programáticamente hablando, hay muy poco trecho. Y por consiguiente, el que se haga un acuerdo realmente, donde además Ciudadanos ponga precisamente la regeneración por delante de todo y la renovación de las instituciones democráticas en España es fundamental, y eso es lo mejor que puede hacer Ciudadanos. Pero os pido que valoréis las declaraciones que acabamos de escuchar, Chani, porque esta mañana era Miguel Gutiérrez, ahora acaba de ser Javier Nar, el que ha dicho no nos vamos a mover de ahí. Yo hay una cosa que me ha sorprendido, efectivamente, según ha ido calentándose Javier. Pero hay una cosa. Hasta ayer yo estaba, y lo he dicho, que Ciudadanos y el PSOE estaban metidos en un auténtico juego de niños. Y llegué a decir algo peor. Que no que tú, que no que tienes que ser tú. Oiga, es España. Es que ese juego de niños es lo que tiene absolutamente cansado a todo el mundo. Que no vale que sea tú, que por este interés táctico que ahora... Yo lo que ayer detecté es que de ese juego de niños Rivera se había salido. Algunos parece que no se han enterado, porque ayer al señor Rivera, preguntado directamente por el veto a Rajoy, fue muy explícito. Y además dijo una consideración: es el candidato propuesto por el rey. Que era un elemento que hoy por hoy es el candidato. Que era un elemento que él planteó en la vez anterior con Pedro Sánchez. Claro, ahora de pronto, hombre, a mí me ha parecido, y mira que le tengo un cariño personal, manifiesto aquí mi amistad, mi respeto y mi admiración por Nar, pero creo que se ha extralimitado. Comparar a Rajoy con Pujol me parece que no se sostiene. Y luego otro elemento más, plantear que la negativa que haya un gobierno en España dependa de los ordenadores de Bárcenas. Pero hay otras cosas mucho más graves. Pero ese tema en concreto de los ordenadores, yo me he leído el auto, y aunque no soy abogado ni tan bueno como Javier, ese es un auto que solo se sostiene en las declaraciones de Bárcenas, que manda. Y una jueza anterior la había eliminado, o sea, la había sobreseído. La Fiscalía, ya veremos. La Fiscalía lo ha pedido. Vamos también, a ver. Claro. Te quiero decir que poner lo que es la gobernación de un país en un asunto como el de los ordenadores de Bárcenas me parece de una tertulia, pero no me parece de lo que aquí nos estamos jugando. Mira, no va a permitir España una cosa. Yo vi los datos del paro como sé que tú los viste ayer. Y qué curioso que no hablamos de eso. Pero también es cierto que la recuperación es un hecho, que hasta desestacionalizados los datos de julio, rayos, son buenos. Oye, dentro de la catástrofe, para que nos entendamos, que yo sé lo que tú sabes de eso. Pero oye, que sea la política la que impida o la que entorpezca o la que haga descarrilar el progreso, la economía y el bienestar de los españoles, el señor Rivera sabe muy bien que eso no se lo perdonan. Y ya ha perdido 400.000. El señor Sánchez ya ha perdido 5 millones de votos desde la época de Zapatero. Y efectivamente, ¿qué ha sucedido? Que el PP en esta, de esos 3,5 millones, ya ha recuperado casi 800.000. ¿Por qué? Pues posiblemente algo le han perdonado. Y yo sí te digo también una cosa. Creo que Ciudadanos tiene una magnífica oportunidad para obligar al Partido Popular a ser absoluta y totalmente tajante con los casos sobre corrupción. Porque también te digo una cosa, Carlos. Yo creo que mientras que económicamente lo habéis hecho decentemente y hasta con aprobado suficiente, en el tema de corrupción, las leyes están muy bien y todo eso, pero la imagen que habéis trasladado no ha sido de un liderazgo en la lucha contra la corrupción. Y eso es vuestra asignatura pendiente. Es mi opinión personal. Creo que a ellos duele el zapato, pero que efectivamente con Ciudadanos ahí... Antonio, vamos un momento porque nos está escuchando Martu Barrote. Martu, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y quiero preguntarte a ti por la otra parte de este puzzle. Acabamos de escuchar a Javier Nar. Lo que ha dicho coincide
muchísimo más, desde luego, con Miguel Gutiérrez que con la sensación que se sacó ayer de Albert Rivera. Aunque Albert Rivera también es verdad que ayer mismo confirmaba no nos vamos a mover, decía, en boca de Ciudadanos, no nos vamos a mover de la abstención a ese sí. Lo que hemos escuchado ahora, hace un momento, de Javier Nar, era todavía más tajante. No hay ninguna posibilidad de que Ciudadanos pase de esa abstención técnica al sí. Y lo fía todo precisamente al movimiento del Partido Socialista, a que haya una abstención. Pero, cito titulares de hoy, Pedro Sánchez quiere llevar su no hasta el final. Pedro Sánchez se muestra firme en el no a Rajoy y a cualquier otro candidato del Partido Popular. Da lo mismo que haya cambio de protagonista. En una hipotética investidura sería un no hasta el final. Citan esas informaciones. ¿Esto va a seguir así, Martú? Bueno, yo tengo la esperanza de que no, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, estaba yendo a Chani, que hace mucho que no coincido con él, y le mando un abrazo. Tiene razón, estamos en una política infantil, ¿no? De yo no te junto, tú me dijiste que no, ahora yo te digo que no, tú me hiciste no sé qué, yo te lo devuelvo, que España no se merece ahora mismo. Entonces, un partido como el Partido Socialista Obrero Español, 137 años de historia, una trayectoria de gobierno como no tiene otro, hemos gobernado en todas partes, en España, en todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos, no se merece estar en manos de alguien que quiere vengarse porque le dijeron que no hace unos meses, ¿no? Lo cierto es que estamos yendo a unas negociaciones un poco ridículas, nosotros y Ciudadanos. O sea, Ciudadanos se sienta con Rajoy y ya le ha dado la abstención de regalo. Hola, que te voy a votar que no en la primera y que me voy a abstener en la segunda. Esto no tiene mucho sentido. Tú tienes unos votantes, tus votantes te han votado porque has prometido que harías ciertas cosas. Cuando te sientes con Rajoy, pídele estas cosas. Y lo mismo el PSOE. A mí, como votante, que yo he votado PSOE y siempre y seguiré votando PSOE, cuando yo voté PSOE, voté porque me dijeron que lucharíamos contra la reforma laboral, lucharíamos contra la ley Wert, buscaríamos una financiación justa de las autonomías. Bien, pues siéntate con Rajoy y pídele estas cosas. Y si te las da, pues te abstienes, porque yo como votante del PSOE me da igual si la ley pone Mariano Rajoy Brey o pone Pedro Sánchez Castejón. Lo importante es que haya una ley que diga lo que yo quiero. Lo que pasa es que estamos en un punto en el que todos van, pues eso, mejor que se abstenga Rivera, no, que se abstenga Pedro, no, que Ciudadanos digan que sí, y entonces nosotros disimulamos un poco. Martú, te hago la misma pregunta que le hacía Javier Nar sobre el final de esta fase de negociación, no negociación, cada uno que lo interprete como quiera. Si llegado ese momento, Ciudadanos se mantiene y dice yo no me sumo al sí, y por tanto no salen los famosos 170, etcétera. El Partido Socialista, ¿qué va a hacer? Y no hablo de Pedro Sánchez, hablo del Partido Socialista. Bueno, ¿va a permitir que realmente Pedro Sánchez se mantenga en no hasta el final? A ver, si Ciudadanos se abstiene y Rajoy solo tiene 137, va a ser difícil todo, ¿vale? Porque abstenerte a un gobierno de 137, ¿para qué? Para que arranque la legislatura, pero la semana siguiente le digas que no al techo de gasto o le digas que no al presupuesto. Entonces hemos arrancado en falso, ¿no? Eso no funciona. Otra cosa es que Ciudadanos, en buena lid y porque sus programas son coincidentes, llegue a un acuerdo y lo obligue a Rajoy a tomar ciertas medidas y entonces vote sí. Entonces estamos hablando de que Rajoy tendría 169 o 170 con Coalición Canaria. Martú, pero acabamos de escuchar a Javier Nar decir que ese paso lo tiene que dar el PSOE. Y al PSOE decir que ese paso lo tiene que dar Ciudadanos. Perdona, de verdad, yo creo que hoy estamos hablando muchos, pero que los que toman las decisiones no somos los que hablamos, ¿vale? Afortunadamente ni Nar ni yo vamos a tomar la decisión. La van a tomar otros, ¿no? Yo creo sinceramente que Ciudadanos tiene suficientes coincidencias programáticas y es consciente de que sus votantes son o heredados o adoptados o recogidos de los que ha perdido el PP con sus muchos comportamientos deshonestos con sus votantes, ¿no? Prometerles bajar impuestos y subirlos, prometerles defender la unidad de España y hacerse el longuis, sus cosas. Entonces, esos votantes que tiene hoy Ciudadanos, Albert sabe que los va a conservar si obliga al PP a tomar ciertas medidas. Y que la abstención técnica es una milonga, de verdad. Tan milonga como el no es no de Pedro, que dice, yo digo no es no, y me voy a la oposición y no a las terceras elecciones. Alguna cosa es mentira. Martú, todo no es posible. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Os doy dos noticias más. Carlos, te doy la palabra. Ha entrado Zapatero en el debate y ha dicho que hay que abrir un proceso de diálogo interno del Partido Socialista. Ha habido bastantes medios que lo han interpretado diciendo se está refiriendo a permitir la gobernabilidad de Rajoy. Pero lo cierto es que él, cuando ha mencionado con quién habría que tener negociaciones, ha mencionado a Podemos, ha mencionado a PNV, del cual de hecho ha halagado y ha destacado su capacidad de diálogo, y ha dicho, cuidado, el Comité Federal ha prohibido la negociación con independentistas. En boca de Zapatero no es una prohibición. Sería más difícil, ha dicho, negociar con los independentistas. Eso significa que también entran. Eso por parte de Zapatero, y Podemos obviamente elevando la presión y exigiéndole ya al Partido Socialista que vuelva a mirar hacia Podemos. Así está el percal, Carlos. Bueno, yo soy optimista y yo creo que hay un espacio en los próximos días de diálogo sincero por el interés general de España, ¿no? Y ahí me gustaría no renunciar a ese gran pacto, que sé que es muy difícil, pero creo que se puede hacer, esa gran coalición de Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. Estamos hablando de más del 70% del electorado y estamos hablando del reto que significa los próximos 4 años de reformas para nuestro país, de la senda de crecimiento y del empleo, desde luego de defender la unidad de España en un gran pacto también ante esa amenaza secesionista, y estar todos en lo que hay que estar, que es el interés general de la gente, que eso es lo que nos están pidiendo y esa creo que tiene que ser nuestra principal misión. Yo no soy tan partidario de esa gran coalición. En primer lugar, porque la democracia es un sistema de opiniones públicas, que después esas opiniones públicas se miden en las urnas, y evidentemente no es lo mismo el programa del Partido Popular que el programa del Partido Socialista. Pues yo me quedo en un pacto mucho más sencillo y que podría dar estabilidad al gobierno, que es el pacto de Ciudadanos y del Partido Popular, que es un pacto que con otras fuerzas políticas se podría llegar a tener una estabilidad importante, porque arrancar una legislatura con 137 diputados, y eso es lo que tiene que comprender Albert Rivera, es una legislatura que nace muerta y por consiguiente no se puede gobernar con 137 diputados. Para eso es mejor ir a unas nuevas elecciones, y me parece que unas nuevas elecciones no les interesa ni al Partido Popular. Las nuevas elecciones serían ya el bochorno total. Sí, pero sería el bochorno total, pero peor sería que se hiciera un gobierno con 137 diputados y 2 meses después ese gobierno lo tiran abajo. Yo tengo la convicción, imagino que también la tenéis vosotros, para que no sea así. Yo tengo la convicción de que los votantes de Ciudadanos están deseando escuchar al señor Rivera que dé un paso hacia adelante, dé una rueda de prensa y diga: aquí está Ciudadanos para hacer ese pacto del que tú hablas con el Partido Popular y hacer una legislatura estable, porque es verdad que los retos que vamos a tener por delante en los próximos años necesitan estabilidad, necesitan un gobierno estable, y para eso necesitamos el sí de Ciudadanos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero que vayamos avanzando y vayamos a otro asunto que lleva toda la semana coleando. El asunto Cañamero. ABC lo citaba directamente como el cortijo familiar de los Cañamero. Cañamero, Diego Cañamero, lo conocen todos ustedes perfectamente. Él se presentaba en el Congreso de los Diputados y decía: soy el diputado jornalero, el primer jornalero que llega al Congreso de los Diputados. Así se presentaba. Bueno, es una persona muy activa, muy conocida por ocupación de fincas, por el sindicato del SAT, por su presencia muy relacionada además con Podemos, con Bódalo, etc. Bueno, saltaba ese escándalo, un cortijo después de tener su familia, 3 hermanos, 3 viviendas concedidas, 3 viviendas públicas, 3 viviendas de protección. Saltaba el escándalo del cortijo. 63, 67 hectáreas, variaban las versiones, de terreno, decía, el Monte Malo. Bueno, era tan Monte Malo que ayer les mostrábamos las imágenes, tiene acceso a un lago donde se puede practicar piragüismo, donde se pueden hacer todo tipo de deportes, ahí lo tienen. Una casa de prácticamente 400 metros cuadrados, se ha pagado, construido con dinero público, con talleres municipales donde ha habido parados. Bueno, pues hoy lo que les vamos a mostrar es otra parte, porque no dejan de salir escándalos. Les vamos a mostrar 2 contratos que son, bueno, por lo menos yo creo que deberían merecer una explicación por parte de Diego Cañamero. Una persona tramita la licencia correspondiente para poder hacer una promoción de vivienda. ¿Qué es lo que ocurre con esas viviendas? Bueno, pues que unas viviendas salen a un precio el doble, otras viviendas salen a otro precio la mitad. ¿Cuál es la característica del contrato que ha salido y que nos ha llegado a nuestra redacción a mitad de precio? Pues que ha ido a parar a su sobrina. La misma promoción, las mismas casas, las mismas fechas, todo igual, salvo quién compraba la vivienda.
Bueno, yo no voy a hacer, desde luego, ninguna acusación. Nos ha llegado esa documentación, nos ha llegado los contratos y yo creo que lo que sí que se le puede trasladar, lógicamente, es que a esa lista de explicaciones que tiene que dar por el tema del cortijo, por el tema de las viviendas a sus familiares, que sume una posible explicación. Le voy a pedir a Cintia de Novile que nos explique cómo son esos dos contratos, porque la verdad es que al verlos nos hemos quedado a cuadros. ¿Cómo puede ser que dos viviendas, María Claver, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas salgan noches. Una a un precio y otra a menos de la mitad? ¿Te suena a ti bien la historia Cañamero, María? No suena nada bien. Vamos a conectar en un momento con una persona que tiene conocimiento punto por punto de qué es lo que ha estado pasando en el Coronil y nos lo va a explicar. Eso son economías de escala, ¿no? Sí. ¿Economías de qué escalan? ¿De qué escalan? ¿O escalan o no escalan? De la economía. ¿Os parece que debería dar explicaciones Diego Cañamero de todo lo que se va sumando y en unos momentos mostramos esos contratos? Sí, porque quien exige explicaciones y da lecciones al resto de la humanidad tiene que dar esas explicaciones cuando es a él a quien se le requieren y es tan extraño lo que se ve, ¿no? Yo creo que sí, que está obligado por el bien no solo de su nombre, sino del partido, o sea, de la plataforma a la que representa en el Parlamento y porque es una personalidad pública, está en un servicio público y se debe a los ciudadanos. Por tanto, tiene que dar explicaciones. Yo creo que está obligado. Tiene que dar explicaciones, Carlos, pero sobre todo lo que nos dirá o nos explicará es que esto es una maniobra de intoxicación informativa por parte de la casta parasitaria que gobierna el país y quizá el IBEX 35. No, dale una oportunidad, igual, ¿no? De esas fotografías que estáis viendo y que mostrábamos ayer, él las calificó de monte malo para decir que no tenía por qué dar explicaciones porque eso no tenía nada de ilegal el concederle esos terrenos, 67 hectáreas, acceso a un lago, una casa cortijo de 400 metros cuadrados, salones con capacidad para 60 personas, que no tenía por qué dar explicaciones porque era monte malo. Y aunque fuera monte malo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que el monte malo se regala? ¿Te parece a ti muy malo? No, no me parece malo, pero es que el monte malo no se regala. Pero aparte de todo, cuando la nueva política se han llenado la boca de decir que que los cargos públicos no solamente tienen que ser legales, sino que tienen que ser éticos. Y que además tiene que reinar la transparencia, porque donde no reina la transparencia, reina la opacidad y por tanto es fácil la corrupción. Por lo lógico es que este señor dé todo tipo de explicaciones. Y si no ha cumplido la legalidad, malo. Y si además no es ético lo que ha hecho, pues peor. Y por consiguiente debe venir después aparejada la responsabilidad política. Y la responsabilidad política de una persona que ha incumplido es la dimisión. Cintia, vamos del monte malo a, no sé si deben ser los contratos malos, porque hay una diferencia enorme dependiendo de quién sea el comprador de unas casas en la misma promoción, en la misma zona, en la misma ciudad, en las mismas fechas. Muéstranos qué es lo que ocurre con estos contratos y quién es el que ha salido beneficiado de todo ello. Sí, porque os propongo un ejercicio de agudeza visual. Os traigo dos contratos de compra-venta que enseguida vamos a ver en la misma promoción inmobiliaria de las Huertas de San Roque, en el Coronil, en Sevilla, en la que una de ellas, Carlos, lo vamos a ver enseguida, el contrato número 1 sale por cerca de 162.000 euros, ahí lo estamos viendo, misma promoción inmobiliaria, pertenece a una persona... Vamos a quedarnos con ese precio, 162.000 euros, una vivienda, ¿vale? Vamos a seguir avanzando, Cintia. Continuamos. Este es el que no es adquirido por ninguna persona que tenga nada que ver con la familia Cañamero. Nada, esto es una persona anónima. Sin embargo, en el contrato número 2 vemos que es la misma promoción, misma inmobiliaria, sin embargo, sale por cerca de 76.000 euros. Es decir, 9.000 euros que se pagó en efectivo y unos 66.000 euros que se adquirió a través de un crédito hipotecario. ¿A quién pertenece, Carlos, esta casa? ¿Muchísimo o algo más barata que esta segunda? A la sobrina de Diego Cañamero, a Irene Gamero Cañamero. Es decir, que dependiendo de quién sea el comprador de esas viviendas, aparentemente, de verdad que estaríamos encantados de recibir esa explicación por parte de Diego Cañamero, y si nos lo aclara, no tendremos ni el más mínimo problema. Obviamente la información ha salido, nos lo han remitido los contratos, pero si hay una explicación lógica, obviamente la daremos. Ahora, en apariencia, dos viviendas unifamiliares, de la misma promoción, misma licencia, por cierto, el contrato... ¿Metros útiles todo? Aparece, la descripción no aparece pormenorizada, lo cual ya también es un poco curioso. Cuando se compran las viviendas no está construida, es decir, es una promesa de que se van a hacer, se compra sobre plano, pero hay una cosa también llamativa. La vivienda que adquiere la persona familiar de Diego Cañamero la adquiere al mes de haberse concedido la licencia a la persona que tiene que hacer la promoción. El otro contrato, sin embargo, se compra un año después. Siguen sin construirse las viviendas, es decir, alguien tuvo acceso inicial muy pronto a una promoción de viviendas que todavía
estaba en una fase totalmente embrionaria. Información privilegiada, claro, entonces. Sí, sí. Sobre una... Hombre, lo que yo no sé si es información privilegiada, desde luego lo que llama la atención es que una vivienda pueda pasar de 162.000 euros a 75.000 euros. En todo caso, de 75 a 162. Muchas gracias, Cintia. ¿No? De 75 a 162. En los momentos del pelotazo urbanístico eso ha pasado. La gente ha comprado sobre plano. En un año es mucho. En un año el doble. Mucho revalorización esa, La gente ha comprado y ha vendido opciones sobre plano y ha ganado mucho dinero. Pero en momentos de abundancia. ¿De qué momento, de qué año estamos hablando? Entre el año 2005 y el año 2006. Puede ser, pero convendría más explicaciones. Era la cresta del boom si es un año después, ¿no? El 2005, 2006, 2007 y luego ya se pincha, ¿no? Pero de todas formas, la descripción que ha hecho nuestra compañera Cintia y la explicación que ha dado Carlos es que alguien se entera de que va a pasar algo y compra a un precio fabuloso, que es el que tenemos a la derecha, el contrato número 2. Y alguien, un año después, magnífico el precio, ¿no? Por lo que hemos visto en las imágenes. Pero es una promoción que sale a la venta. Sí. Y un año después, alguien, el primer alguien era familia de Cañamero. El segundo alguien, no sabemos quién es, no está identificado, compra por más del doble. Lo tenemos identificado, pero obviamente hemos ocultado evidentemente el nombre. no vamos a manejar su identidad. Más del doble, un año después, y todavía estamos comprando sobre plano. Yo recuerdo que cuando se hacían lo que se llamaba dar el pase a viviendas que se compraban sobre plano, que es con lo que ganaba dinero la gente que tenía posibles, estábamos hablando de ganancias del 20 y el 30%. En ese pase que se daba de una opción de compra, hago el pase, todavía no está construido y me llevo un 20 o un 30%. Aquí estamos hablando de más de un 100%. Claro. Una cosa es lo que tú te llevas y otra cosa es que la inmobiliaria cambie el Claro, pero si lo importante es que lo explique. Es decir, evidentemente, él tiene que dar explicaciones. Es un cargo público, sale esto. Bueno, pues los cargos públicos tienen que tener el techo de cristal. Se lo han pedido por activa y por pasiva a todos los cargos públicos ellos, y han llegado además al gobierno, o sea, han llegado al poder, a las instituciones, precisamente con esa reivindicación. Lo que no puede ser precisamente ahora, cuando han llegado, es que se apartan. En el caso de él es más que dudoso, porque además es que él sustituye a una persona que está en la cárcel por agredir, y además se permite el lujo de ir con la camiseta, efectivamente, del agresor al Congreso de los Diputados. Por tanto, a mí este caballero me merece el respeto justo, y, en fin, tengo todas las dudas del mundo. Es posible, como dice Esther, que es que tenga un ojo su familia especial para comprar, pero vamos, la sospecha está ahí, y lo razonable además es que se den todas las explicaciones del mundo. Pero es que es un poco lo que decías, es que estos señores llegaron enarbolando la bandera de la pulcritud política, es decir, cualquier sospecha llevaba aparejada una dimisión, según ellos. Y estos señores tienen ya el caso Errejón, el caso Cañamero, Echenique, hemos conocido esta semana. Es que no han llegado prácticamente, porque apenas han tocado poder. Y todos los nombramientos que han hecho de familiares y amigos en los ayuntamientos, entre comillas, del cambio, que evidentemente... Bueno, si tienen una suerte, claro, les encanta del cambio para que los amigos se cambien mejor. Cambio de silla. Hombre, Cañamero y Gordillo llevan aproximadamente 30 años siendo los apóstoles de los pobres jornaleros. Cavar, yo creo que... Saltan hasta su primer Es que quiero decir que esto de revolucionario de oficio, apóstol de los pobres, está muy bien, pero mantenido en el tiempo con cargo al erario público empieza ya a ser una profesión muy bien remunerada. Hay una pregunta que yo no lo sé. ¿Este hermano de Cañamero se ha hecho ya con la propiedad de esa finca o la tiene en usufructo? La finca fue adquirida por las arcas municipales por 162.000 euros. Sí. Se la dieron a 7 familias. Efectivamente. Se la dieron a 7 familias. A 8 familias, incluida la del hermano y al Cañamero. Final los Cañamero... 7 familias desaparecen y se queda solo la suya. Pero quiero decir, no es suya. Le hace una OPA. No es suya, no. Bueno, pero hay una explotación. Es que si no habría que considerar ya a los Cañamero como terratenientes. Hombre, le voy a pedir al alcalde de mi pueblo que, como hay monte malo, que me lo regale. Aquí hay una cosa que te conceda la explotación. Que a mí es lo que me está dejando y que yo creo que acabará impactando.
no entro en lo gordo de lo de Podemos. Lo de lo gordo es lo de los 7 y pico millones de dólares venezolanos. Dice, no, es que no era Podemos, éramos nosotros, pero es que no éramos lo mismo porque no teníamos el collar de Podemos. En ese caso no te pueden acusar de financiación irregular, efectivamente, porque no eres partido. Pero la pasta ahí está y vino. Ni voy a hablar de... No, a mí lo que me está sorprendiendo es... Pero no, yo creo que no lo lleguéis a entender, porque en el fondo esto no tiene pena, porque son el pueblo. Vamos a ver, si tú o yo, cualquiera de los que estamos aquí, tenemos a una asistente en casa o alguien que tal, y no la damos de alta en la Seguridad Social, somos unos explotadores, canallas y terribles. Sí. Pero ellos no, porque son colegas, ¿entiendes? Es y ellos lo hacen para abrir debates. Para hacerle y para abrir debate, y le hace un favor. Pero si nosotros en la universidad debates necesarios. Vamos y no cobramos, o sea, cobramos por no ir a trabajar, y además se demuestra fehacientemente que no hemos aparecido por allí, imagínate lo que somos. Pero si ese rejón, y lo hace el otro colega, que es otro de la ejecutiva de Podemos... Alberto Montero, hombre, es que somos de la Peña, ¿entiendes? Y por tanto, pero es más grave, Chani, fíjate. en la Peña tal. Y si por último, tú, o yo, o Esther, o tal, ganamos en 2 meses 425.000 euros... que nos pagan unos gobiernos de por ahí, por hacer un papel sobre una moneda que no existe, 425.000 euros. Porque aquí se está diciendo, no, es que lo pagó Hacienda. No, no. Es que le pagaron 425.000. A ver quién gana, qué potentado gana 425.000 euros en 2 meses por hacer un papel sobre una moneda que no existe. María. Señor Monedero, pero no, porque es que eso se hace por la revolución. Vamos, claro. Y entonces, eso está ya libre de todo, ¿entiendes? Son los mesías, es que no entendéis nada. Yo, por eso os digo que hay que Cañamero es un apóstol de los pobres y que ellos son de las peñas. Muy rápido, María, que nos está escuchando Jaime Reinao, que le quiero dar la palabra. Tú no eres un joven del siglo XIX como ellos. Ellos son jóvenes del siglo XIX. Yo me quedé en el Fíjate 20. que decías lo que ha pasado con Echenique, es que la primera iniciativa que presentan estos señores en el Congreso, o sea, hace falta tener, de verdad, cara dura. La primera iniciativa hace referencia a los empleados domésticos para defender sus derechos laborales y tal. Y estos señores se permiten el lujo ahora de seguir justificando al señor Echenique. No, es que encima dice... Ejemplo moral. Ejemplo moral, sí. Un ejemplo moral. Ha dicho Pablo Iglesias que es un ejemplo moral. Sí. Pero es que encima, vamos, dice, me voy a autoinvestigar porque por si he cometido alguna irregularidad. Y si he cometido alguna irregularidad, que me la cobren. ¡Hala, tan contento! Vamos a preguntarle a Jaime Reinao, que nos está ya escuchando. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Carlos. Jaime, muchas gracias por atendernos. Te voy a preguntar, ¿también es un ejemplo de gestión municipal el señor Cañamero, o lo ha sido en su etapa? ¿Ha habido casos por los cuales se ha favorecido a hermanos, a familiares, el cortijo, viviendas? ¿Cómo se ha gestionado aquello? Bueno, yo creo que es un ejemplo a no imitar. Es decir, es todo lo contrario de lo que prometen, de lo que propugnan, de lo que divulgan, de esa propaganda barata que desde hace años nos tienen sometidos en Andalucía, y que resulta verdaderamente sorprendente, ¿no? Sorprendente cómo en un momento determinado se puede uno llegar y conseguir que a un familiar directo suyo se le pueda dar una vivienda por un precio inferior al 50% de lo que es el precio de mercado en ese momento. A la vista está de que en poco tiempo después se hace esa misma venta, esa venta de la vivienda por un importe el doble. Y entonces cualquier que piense medianamente, sensatamente, pues se pregunta qué ha pasado, cómo el promotor se ha permitido el llegar y el vender una vivienda que unos meses después la vende por 162.000 euros, por 75.000, a una persona que ha tenido responsabilidades políticas máximas en el ayuntamiento como alcalde y posteriormente como concejal. Pero desgraciadamente la política de izquierda y los partidos de izquierda en Andalucía nos tienen acostumbrados a ejemplos como estos.
Él, Jaime, ha hecho alusión a que si se conseguía demostrar algo, si aparecían pruebas de todas las cuestiones que están saliendo, que dimitiría inmediatamente. No deja de salir información. El tema, sin ir más lejos del Cortijo, sigue apareciendo información. Lo calificó de Montemalo, decía, es Montemalo, han aparecido las fotografías. Hombre, Montemalo, yo no sé, decía Antonio, Martín Beaumont con toda la razón, y si es malo, ¿qué es lo que pasa? Pero es que tampoco tiene una sensación de que fuese malo. Se ha conocido también incluso que se han desarrollado trabajos, obras, reparaciones por parte de talleres municipales en los que trabajaban parados. Y sin embargo, esta gente que pide explicaciones de todo y a todo el mundo, en el momento en el que le ha tocado dar explicaciones, no parece que estén brillando, desde luego, por su capacidad de darlas. Sin duda, como decíamos anteriormente, es un ejemplo continuado de él y de sus colegas. Es decir, ha habido alguien que ha llegado y ha denominado tanto al SOC como al SAT como el sindicalismo del espectáculo. Nos tenían en el Parlamento, en los distintos ayuntamientos, sometidos él y su colega Sánchez Gordillo. Yo lo recuerdo con total y absoluta nitidez en la Comisión de Fomento y Vivienda haciendo un látigo contra los promotores privados, contra el valor del suelo, insistiendo e instando a la construcción de vivienda en proyectos de autoconstrucción o de infravivienda. Y sin embargo, la primera oportunidad que tenemos, pues vemos ejemplos como estos. Resulta verdaderamente sorprendente, una finca gestionada como cooperativa, bueno, pues a los niveles, diríamos, de confort a los que se llega en esa finca poco productiva, esas 63 hectáreas. Bueno, menos mal que era un terreno baldío y un terreno poco productivo, porque si no, no sé a dónde íbamos a llegar, pero en un enclave verdaderamente excepcional, en el parque, cerca del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en la ruta de los pueblos blancos, y esto vuelvo a reiterar, es un ejemplo más de a lo que nos tienen absolutamente acostumbrados aquí en nuestra tierra. Jaime, te hago a mí me llama... Sí. Sí. Una última pregunta muy... Carlos... Sí, dime, Jaime. Pregúntame, Carlos. No, una pregunta muy rápida, porque hay una historia dentro de ese cortijo que es muy llamativa. Inicialmente, bueno, se plantea para que 8 familias convivan ahí, dentro de las 63, 67 hectáreas, varía la versión, pero bueno, dentro de todo ese cortijo, 7 familias salen y la que se queda es la del hermano del señor Cañamero. El señor Cañamero ha dicho que es que se marcharon. ¿Hay alguna explicación a cómo puede ser que en un cortijo de esas dimensiones, con ese monte, con esa capacidad, gestionando un negocio, 7 familias decidan marcharse y justo la que se queda sea la del hermano de Cañamero? Sí, resulta verdaderamente extraño, pero es todo fruto del oscurantismo y de la falta de transparencia que tienen cualquiera de las actuaciones a lo que vienen realizando habitualmente. Pero repito que eso es la actuación normal. Esa es la hoja de ruta a la que nos tienen acostumbrados. El exigirle absolutamente de todo a todos los demás, pero cuando tienen la posibilidad de llegar a tener el poder, de poder ejecutar el ordeno y mando, de mover recursos y pulsar botones que le puedan facilitar, entonces, amigo mío, la historia cambia. Jaime. A mí me extraña muchísimo, repito, Carlos, que hayan llegado incluso a la compra de una vivienda de renta libre cuando ellos son verdaderamente los adalides teóricos sobre la actuación, diríamos, pública en una materia como es la vivienda. Jaime, muchísimas gracias por habernos atendido. Encantado, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Antonio. Bueno, es que cuando cayó el muro de Berlín nos dimos cuenta de que esto que hacen estos es lo que hacía el comunismo en todas partes. Es decir, había comunismo, había igualdad por abajo para todos, menos para los gerifaltes del partido y del régimen, que vivían de maravilla, que se repartían todas las prebendas. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos se sacrificaban por el pueblo. Y por tanto tenían que vivir mejor que el pueblo. Y todo el que haya ido a Cuba pues se ha dado cuenta que ese es que así está montado. Todos los regímenes comunistas, así está montado en los sistemas comunistas. Todos los regímenes comunistas fueron derrocados precisamente por aquellos a los que decían defender, es decir, los obreros, los campesinos, fueron los que derrocaron esos regímenes. Porque al final estos señores llegan diciendo no, llegan aprovechándose de la pena de la gente. Es que eso es lo tremendo. Es decir, aprovechan una crisis económica como la que hemos padecido, que la gente lo ha pasado fatal, que efectivamente se ha visto pasando unas dificultades tremendas, aprovechan ese dolor para efectivamente alcanzar las instituciones. Y luego estos ya no hablan ni de desahucios, ni del paro, llevan un mes
un mes desde las elecciones que no han dicho nada. Oye, si tan importante era y tan urgente era atender todas esas cuestiones, una formación política con tantos diputados y tantos escaños, pues podría haber participado también un poco de la vida pública y con tanto presupuesto. Tienes razón en el análisis que haces, pero a mí lo que me preocupa es un paso más allá. Y es la pregunta que siempre me hago y para la que no hallo respuesta. ¿Por qué les votan? Es decir, si la gente tiene claras estas verdades, y yo creo que sí, hay una cosa. Si la gente tiene claro... Pero esta pregunta me la hago con muchas fuerzas políticas, no solamente con este sector, porque me lo hacían en los tiempos de la corrupción del Partido Socialista, en los tiempos de la corrupción del Partido Popular. Es decir, y al final se ventilan las responsabilidades políticas, como decíamos antes, en las urnas y queda, por así decirlo, subsumida, ¿no?, la responsabilidad política. Pero ¿por qué les votan? Es decir, sabiendo cómo son, sabiendo este tipo de comportamientos, Chani, viéndolo a diario, con denuncias constantes en los medios de comunicación, con una mentalidad un poco crítica, que se supone que la gente está... ¿Cómo es posible que sigan recibiendo votos? Yo te voy a decir por qué. Vamos a ver. Señalaba los casos de estos, pero hay en toda esa gente, entre la gente humilde, entre gente que ha luchado por un montón de derechos, hay gente muy honrada, hay gente cabal, hay gente que lucha contra la injusticia de verdad. Sí, sí. Sin duda. Y de esos he conocido a muchos. Y te puedo poner ejemplos desde Marcelino Camacho a gente muy joven, y a Cabral. Esa era gente que efectivamente ha luchado mucho. Y entre esa gente no me cabe la menor duda que la inmensa mayoría es gente profundamente convencida de lo que está haciendo y quiere hacerlo. A mí lo que me tira absolutamente para atrás era algo que aquí se señalaba. Es que en el momento en que determinadas élites de esas vanguardias llegan al poder y establecen, lo que tú decías, en los regímenes comunistas, dictaduras, las dictaduras ni del pueblo, ni comunistas ni fascistas, son dictaduras. ¿Y qué hacen los dictadores y las cúpulas que les rodean? Todo para el pueblo, sí. Pero sin el pueblo. No. Y una leche para el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Como yo soy el pueblo, pues todo para mí. Yo soy el que es así. Pero sobre todo es que no se puede establecer otra forma de gobierno. Quería hablar de eso porque a veces cuando entramos en la crítica de esto, al mismo tiempo parece que estamos criticando a todas esas capas de población y a esa gente que efectivamente lo pasa mal y que lucha por unos mejores derechos y por eso quería deslindarlo. ¿Qué es lo que me indigna? Que efectivamente sobre la posibilidad de yo soy la vanguardia es que resulta que me lo llevo. ¿Y cómo? ¿Recordáis aquello de Juan Guerra? Sí, pero, Chani, hay una cuestión. Si yo quiero... Muy rápido, quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel Pérez. Simplemente voy a citar, ha sacado hoy una noticia a primera hora en OK Diario. Leo el titular, ahora te doy la palabra, José Manuel. Varias mujeres de las juventudes de Podemos Madrid, Comunidad de Madrid, dejan su círculo por, atención a la acusación, agresión sexual y abusos. Hablaban ellas de que no es una cuestión aislada, de que había demasiados casos, de que habían solicitado amparo al propio partido y que han tenido que acabar haciéndolo público porque no se les daba ese amparo. En unos momentos vamos a hablar con Miguel Ángel. Muy rápido, José Manuel. No, simplemente yo quería decir que si yo estoy en esas posiciones que describía Chani, de defensor de determinadas causas en las que creo firmemente y soy honesto conmigo mismo, en el momento en el que compruebo cuál es el comportamiento de esa élite dirigente, abandono no mi causa, no la lucha por los ideales, sino simplemente esa organización. José Manuel, es que es lógico que haya muchos indignados, porque la crisis en Europa se ha llevado por delante y ha dejado en la cuneta a muchísima gente. La responsabilidad de estos grupos que han movilizado a esos indignados y esa indignación legítima, ahora, fallándoles, es terrible. Es horroroso. Leo, ¿cómo empezaba esa noticia? Miguel Ángel Pérez, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Eres la persona que has destapado esta historia. Digo destapado porque lo primero que han contado las mujeres afectadas dentro del círculo de Podemos es que habían intentado instarlo a través de los cauces oficiales. Es decir, no habían intentado que esto saliese y que cuando han tenido que ponerse en contacto, que hacerlo público, ha sido precisamente cuando han visto que no se las estaba respaldando. De hecho, leo algunas de las frases que aparecen mencionadas por ellas, dicen, parece increíble que seamos un partido feminista y esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Miguel Ángel, ¿qué es lo que ha pasado exactamente con esta historia que comenzaba siendo una exclusiva que dabas tú en OK Diario
y acababa a mitad de la tarde reconociendo Podemos que algo pasaba porque comunicaba directamente la expulsión de 4 personas. Y además no era del todo correcta esa información, a continuación lo voy a matizar, Carlos. Pues como tú contabas, una serie de mujeres que forman parte de este círculo joven de Podemos de la Comunidad de Madrid, que por así decirlo es uno de los referentes de este círculo, de estos círculos de Podemos, pues llevan ya denunciando durante mucho tiempo pues presuntas agresiones sexuales, presuntos abusos por parte de algunos de los integrantes masculinos de este círculo de Podemos. ¿Qué sucedió? Convocaron este lunes una reunión de urgencia. Voy a leer la frase literal de su denuncia entre comillas, sobreentiendo que la denuncia que habrían pasado a los cauces oficiales sería la misma, pero es el mensaje que ellos han puesto en sus redes sociales. Las compañeras de este círculo estamos siendo constantemente acosadas y agredidas por algunos integrantes de este espacio. Estas actuaciones completamente machistas han provocado que el Círculo Joven de Madrid no sea seguro para nosotras y hemos decidido tomar medidas para cambiarlo. Sí, porque lo que sucedió en esa asamblea que se reunió de urgencia el lunes es que hubo una votación y como no todos los miembros masculinos apoyaron de forma unánime la expulsión de los presuntos agresores, las mujeres decidieron irse de ese círculo. Con buen criterio, sí. Con buen criterio, porque no se sintieron respaldadas en absoluto por sus compañeros, se sintieron ninguneadas, incluso se sintieron cuestionadas como víctimas de estos presuntos abusos. ¿Qué pasa? Hablan, Miguel Ángel, de agresiones verbales, de invasiones del espacio íntimo reiteradas, de abusos de la relación de poder, de agresiones sexuales, de maltrato psicológico, de extorsiones múltiples. Señalan directamente a 4 miembros masculinos de este círculo de Podemos y al menos, según la información que yo tengo, habrían sido víctimas al menos 3 mujeres. No quieren aclarar cuántas han sido, se están manteniendo ya reuniones al parecer de forma interna con el partido, una forma de cortar rápidamente con esta polémica y los sucedidos muy graves, unos hechos muy graves. Ellas hablan de estas agresiones machistas y como tú citabas hace unos instantes, ¿no? Hablaban, somos un partido feminista, vamos de feministas. De hecho, en la fundación, en la página de Facebook de este Círculo Joven de Podemos, hablan en todo momento con género femenino, compañeras, tal. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a Pedro Sánchez, compañeros, compañeras, pues directamente en Facebook ellos hablan en género femenino todo el rato. Sin embargo, pues están durante mucho tiempo sufriendo estos abusos, que como decías, no solamente son agresiones sexuales, son abuso de poder. Es decir, lo que está sucediendo en muchos círculos, al parecer, es que los que tienen más línea directa con la plana mayor, por así decirlo, del partido, aprovecha esa influencia y de alguna forma pues está sometiendo a algunos. Esto es un caso en el que además hay agresiones sexuales, pero ya hemos denunciado también en OK Diario otros abusos que se han producido en otros círculos de Podemos, incluso en Alcorcón, en Madrid. Citas, Miguel Ángel, que la cuestión ha sido a lo largo de bastante tiempo, que esto no es una cuestión de ahora. ¿Qué ha hecho el partido hasta este momento? Pues ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el partido directamente, como tiene miles de círculos, como ellos mismos han reconocido, pues tienen un caos, un descontrol. De ahí esa campaña que sacaban ayer, ¿no?, de activa tu círculo. ¿Por qué? Porque tienen tantos círculos en nombre de Podemos que no sabe lo que está sucediendo en esos círculos. Quieren de alguna forma pues validarlos, activarlos, legalizarlos, porque están sucediendo estas cosas, que muchos de los que toman la iniciativa en esos círculos porque tienen más contacto directo con la plana mayor, pues se aprovechan para realizar determinados abusos y en este caso pues tan graves como unas agresiones sexuales, presuntas agresiones sexuales. Claro, es que no estamos hablando. Es decir, hombre, ese argumento sirve pues para un enfrentamiento, una guerra de poder, pero en fin, estamos hablando de agresiones, o sea que me extraña mucho que no se hayan enterado de que esto se está produciendo. A mí la pena que me da es que estas mujeres, después de pasar lo que han pasado, estén diciendo que somos un partido feminista. Yo como mujer de verdad que no me identifico con el feminismo en absoluto de Podemos. No me puedo identificar con el feminismo de un partido que recibe fondos de Irán, que es lo más denigrante que hay para una mujer hoy en día. Y que además Pablo Iglesias lo justifica diciendo que hay que cabalgar contradicciones para hacer caer la estabilidad o para provocar la desestabilización de ciertos países, aunque tengan que llevar un velo, como decía él en un vídeo que hay por la red circulando. Entonces, es que claro, se tienen que hacer mirar esto de que están en un partido feminista. Pero independientemente del feminismo, hemos leído los mensajes de Pablo Iglesias hace poco
precisamente diciendo, por ejemplo, a la periodista Mariló Montero, la azotaría hasta que sangrara. Bueno, esto ya es... El auténtico problema es que se lo tienen que hacer mirar todos. Sí, pero sobre claro, todo... a nadie con dos dedos de frente, con lo que vive, con el problema que tenemos con la violencia machista, se le ocurre, y sobre todo a un dirigente político, si eso pasa en el Partido Popular, un mensaje de si eso pasa en el Partido Popular, se tiene que ir de España. Imagínate que eso lo dice Pedro Sánchez, ¿no? Que lo dice Albert Rivera o Mariano Rajoy, ¿no? No, pero a mí me llama muchísimo la atención de la información que ha dado el compañero, que en la votación dentro de ese círculo joven no haya habido unanimidad para sacar a esa gente de ese ámbito. Y haya habido hombres que no hayan querido tomar posición a favor cuando es un hecho que viene sucediendo de largo. Es decir, se reproduce en ese círculo, presuntamente, digámoslo así, esas prácticas que tanto han descrito determinados colectivos de mujeres, que se producen en algunas empresas en las que se produce ese abuso de poder para conseguir determinados favores de tipo sexual. Eso se reproduce en un círculo de Podemos, en un partido presuntamente progresista, en un partido que, como ellos dicen, son feministas y que están por la igualdad de la mujer, como estamos todos, naturalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me puedo creer que a estas horas no haya un comunicado contundente firmado por el propio Pablo Iglesias para atajar esta cuestión. Me parece escandaloso. Para atajar esta cuestión lo que han hecho, no sé, seguramente nos podrás ampliar información, es expulsar a los 4 Eso quería matizar, Esther. Denunciados, lo ¿no? decía antes Carlos, es una información que se ha dado a lo largo de la tarde, pero no es del todo exacta. ¿Por qué no es del todo exacta? Porque tras esa reunión del lunes en el que las mujeres denuncian los hechos, pues directamente ellos tienen un chat de grupo, el propio círculo tiene un chat de grupo donde hablan todos, escriben mensajes y obviamente a los 4 presuntos agresores les ponen de vuelta y media y son expulsados o se van ellos del grupo, del chat. Del grupo de chat. Del grupo de chat. En ningún momento se produce de forma oficial esa expulsión por parte del círculo. En el acta, que precisamente la traigo aquí, que la hemos publicado en OK Diario, en esta acta pues se recogía, ¿no?, que se podían expulsar de forma temporal o definitiva en función de las agresiones o de los presuntos delitos que hubieran cometido. Como no consiguieron esa unanimidad, pues las mujeres se fueron, porque no se sintieron respaldadas, se sintieron ninguneadas en un partido que abandera la lucha por la igualdad de género y que se declara feminista, y luego hay un presunto caso de agresión sexual y los hombres no se ponen de acuerdo a la hora de condenar estos hechos y de pedir pues medidas ejemplares. Hablabais de esas palabras de Pablo Iglesias de azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero. Mariló Montero lo ha llevado al Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer le ha dado toda la razón y ha dicho que además que incitan a la violencia machista. Os voy a leer las palabras que dentro de Telegram después, las publicaba también OK Diario, después de lanzar esa frase por parte de Pablo Iglesias, decía lo de la azotaría hasta que sangrase. Ellos estuvieron comentando entre Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero y lanzaron otras perlas en esas frases. Leo algunas de ellas. Hicieron una especie de parodia, hacían como que se reían de lo que había ocurrido y dicen: no me gustan los niños ni la familia, ni pasear por el parque. Voy a pedir perdón por anticipado por algunas de las expresiones. Vaya. Ni vestir bien, ni que me paren las viejas, ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones. Decía el propio Pablo Iglesias: con la política me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías, me la pone dura. Juan Carlos Monedero respondía con sorna y dice: díselo a Mariló, después de haber estado haciendo chistes llamándola Marilú y haciendo chistes con que si eran las galletas no eran las galletas. Esto se comentaba en el Telegram, en el canal a través del cual ellos se pasaban este tipo de mensajes. Es decir, no es exclusivamente la cuestión de Mariló, luego fueron a más. Pero lo con peor, los niños, con las familias. Esto descalifica a un dirigente. Es una dimisión inmediata. O sea, aunque sea una político, por supuesto. es una dimisión inmediata, aunque sea una conversación privada, porque ellos mismos, cuando pasa lo de Fernández Díaz, que eso también era una conversación privada hasta donde yo sé, piden la dimisión del ministro y dicen: hombre, es verdad que la forma que ha tenido esto de salir pues no es lo más correcto, pero ya que ha salido hay que pedir la dimisión del ministro. Pues muy bien, con estas conversaciones, ya que han salido, como dicen ellos, tienen que irse. Es decir, un tipo que es capaz de decir esto se tiene que marchar automáticamente. Lo que no entiendo es que un tipo que es un dirigente político sea capaz de decir eso, ni públicamente, y que lo piense, ni es aterrador. Ni privadamente, porque evidentemente se descalifica como persona. Pero desde luego,
un dirigente político, cuando sale en unas conversaciones de este tipo, es que ha perdido toda autoridad moral, ha perdido toda posibilidad de ser ejemplar. Pues ya verás como en el próximo mitin que convoquen, cuando sea, estará, vamos, lleno hasta la bandera, a reventar y le aclamarán como un líder carismático. Miguel Ángel, te hago una pregunta. La reacción del partido, porque ha hablado de expulsarlos, ha hablado de que van a tomar las medidas máximas con toda la dureza. Están hablando, lo digo porque en casos de corrupción ha habido partidos del propio signo del cual se destapaban los escándalos de corrupción que lo primero que hacían era decir, nos vamos a personar como acusación. Es decir, el propio partido está planteando no solamente actuar en base a su estatuto de comportamiento, sino actuar judicialmente contra las personas que han realizado este tipo de prácticas. Hasta el momento parece que esa no va a ser la decisión. Han abierto una investigación, han abierto un expediente donde ya se han puesto en contacto, que a mí me consta además, se han puesto ya en contacto con varias de las denunciantes, ¿no?, de estos presuntos abusos sexuales, se están poniendo en contacto con ellas y después de esa investigación se llevará a cabo una toma de decisiones. Pero como decía, de esos 4 miembros no han sido expulsados. A día de hoy puedo decir que uno de ellos está fuera de España, otro ha decidido él irse por su cuenta directamente del partido Podemos y otro está a punto de irse también. Pero eso de que han sido expulsados... Claro, pero no ellos han hecho la comunicación diciendo que estaban expulsados. Eso es lo que han salido en algunos medios, en algunos teletipos. Bueno, ¿cómo te pueden expulsar de un partido? Leo la noticia, el Círculo Joven de la Comunidad de Madrid de Podemos ha expulsado, dicen ellos, a 4 de sus miembros tras ser acusados por varias integrantes de esta práctica de acoso, agresión, tal. Dice, según ha confirmado Europa Press, fuentes de la formación morada del partido. Una cuestión, ¿cómo te pueden expulsar de una organización en la que ni siquiera eres militante? Porque eres un inscrito en una base de datos. De ahí no te pueden expulsar, te pueden borrar de la base de datos. Efectivamente. Pero no te pueden expulsar como Ellos organización. afirman que las expulsiones se produjeron el pasado lunes en la asamblea de carácter extraordinario y urgente que se celebró. Es que no te pueden expulsar de donde que a no mí no estás. me parece. Es decir, no formas parte de... Les han expulsado el chat. Ya, pero bueno, quiero decir, no, pero que es importante. A mí no me parece que con expulsarlo basta. Es decir, si un partido político tiene conocimiento de que se ha cometido un delito, tiene que acudir a la justicia y denunciarlo. Claro que sí. Es que es la justicia la que tiene que intervenir. Chani. Es más, si hay un delito de violencia de género como este caso, que tiene que actuar en la Fiscalía de oficio. Porque delante de una... Y más con la sensibilidad que hay, me parece muy importante, social, tiene que actuar. O sea, Podemos o Lucero del Alba. Aquí hay unas personas implicadas, no sé de qué delitos, eso se tendrá que sustanciar. Pero mucho me temo que suceda lo siguiente, a las chicas les dirán, hombre, no denunciéis ante la Fiscalía porque esto hace mucho daño al partido, etcétera, irán contra nosotros por esto, para emborronar nuestra imagen, etcétera. Lo que estoy detectando, creo, es algo que se veía venir, y es todo esto de los círculos. Y en el momento que no han conseguido ese asalto a los cielos, sino que más bien se han pegado contra los alambres y están ahora sí como un pájaro, tal, es que va a empezar la vida de Brian. Eso ya se veía venir. Garzón, que conoce el paño, sabe que eso está al caer. Y estos círculos que no tienen ni siquiera jerarquías, o sí las tienen, pero de esta manera, tal, vamos a asistir a momentos tremendamente gloriosos dentro de lo que es la formación o ese conjunto de cosas, porque ahora ya no saben qué círculos están activos, cuáles no, cuáles están semi, y hay unos que les llaman círculos zombies. Es verdad, es un problema, pero lo de la vida de Brian al lado de Podemos en estos 2 años va a ser... Pecata minuta. Vamos a ir un momentín a publicidad. Esther, volvemos enseguida, os devuelvo la palabra. Simplemente os cito algunas de las informaciones, porque mientras ocurre esto, en el Círculo Podemos Comunidad de Madrid, leo algunas de las informaciones. El bloqueo de Carmen a determinadas obras, en concreto, al tema famoso de la Operación Chamartín, le puede costar a los madrileños prácticamente 1.000 millones de euros en reclamaciones judiciales por los contratos ya firmados. 2, botellódromo diario en Lavapiés. Lavapiés, recuerdo que es el famoso barrio donde se ha puesto de forma experimental esta historia de la policía vecinal, la policía comunitaria, los juzgados vecinales. Bueno, pues botellódromo diario, dicen los vecinos que ya no aguantan más. La historia de Colau, que sigue empeñada en poner en el Borne
una estatua ecuestre de Franco decapitado. Bueno, Estas son las preocupaciones y lo que está saliendo en estos momentos de esos gobiernos municipales del cambio. Vamos a ir a publicidad. Antonio, volvemos enseguida, os devuelvo la palabra. Voy a dar un consejo. Dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis. Bueno, tienen los días contados. ¿Ven este gel que tengo aquí en mi mano? Pues con 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida les va a dar una calidad de vida máxima. No esperen más y llamen al teléfono que aparece en pantalla, al 902-212-213. Su precio, 49 euros. Pero las 50 primeras personas que llamen ahora mismo van a recibir en su domicilio este fantástico gel analgésico totalmente gratis. Y además van a recibir un juego de plantillas de Viscogel. Lo han oído perfectamente. Las 50 primeras llamadas al 902-212-213 reciben gratis el gel y las plantillas. Volvemos enseguida.